Una bruja en el rancho de mi abuela. Yo no solía creer en las brujas, y eso que mi madre, mi abuela y mis tías me llenaron la cabeza con historias de este tipo cuando era niña. Era una costumbre familiar ir al rancho de mis abuelos en Atizapán el Alto, Jalisco, en vacaciones. Como en ese lugar no había energía eléctrica, realizábamos todo tipo de actividades para entretenernos, como ir al río o ayudar a desgranar el maíz. Mi abuela siempre nos tenía alguna actividad en que ayudar. Cuando realizábamos esto último, era cuando mis tías aprovechaban para contarnos historias. Hablaban sobre las brujas que bajaban de los cerros para intentar robar bebés recién nacidos. Estas historias me daban miedo de pequeña, sobre todo porque las contaban a la luz de una lámpara de aceite. Sin embargo, cuando crecí, no creía en ellas. Acababa de cumplir 18 cuando mis padres se separaron, cuales yo soy la mayor. Mi madre, al vernos tristes, pensó que irnos un fin de semana al rancho sería bueno para despejarnos y sentirnos mejor. Pasamos un día genial, pues allá nos encontramos a 3 primas y juntas fuimos a dar una caminata por el campo. Después de caminar cerca de 1 hora y media, nos detuvimos a descansar cerca de los límites de la tierra de mis abuelos. En esa zona hay un cerro con una casita abandonada en la cima. Se nos ocurrió subir el cerrito para ver la casa de cerca. Trepamos por una brecha un poco difícil, pues estaba llena de ramas, hierbas y zarzas espinosas. Yo terminé toda arañada de las piernas y brazos. Me sentí como cuando era niña, aunque cuando me ocurría eso, mi abuela solía curarme con alcohol directamente en las heridas. Dolía más que cuando me cortaba. Una vez arriba, contemplamos el panorama. La vista era maravillosa. Alcanzaba a ver a lo lejos algunas propiedades de mis abuelos. Veía los halcones y otras aves en el cielo. Las nubes y el aire era más puro. La casita arriba del cerro no era muy grande, solo un par de habitaciones, una noria seca y una especie de corral. No tenía puertas ni ventanas. Además, el techo, que tenía vigas de madera, se estaba cayendo. Los ladrillos eran de adobe, iguales a los que hay en los graneros del rancho de mis abuelos. Entramos a la casa por la puerta principal. Dentro olía a humedad y como a carne podrida. Nos llamó la atención que en una de las habitaciones estaba un pozo justo a medias, cerrado con una reja de acero. Parecía como una especie de registro o la entrada de una fosa séptica. El mal olor provenía de allí. Yo me quedé largo rato mirando hacia adentro. De pronto creí haber visto un par de ojos que brillaban debajo en la oscuridad. Parpadeé y ya no se volvieron a ver. Creí que fue mi imaginación. Aparte, una de mis primas que fue a ver a la parte trasera, donde parecía haber servido de corral, comenzó a llamarnos a gritos. Cuando nos acercamos a ella, nos enseñó algo que encontró. Era un crucifijo con la figura de Cristo atravesada por varios clavos. No parecían puestos al azar, sino que alguien los colocó así como para burlarse de Jesús. Una de mis primas le dijo a la otra que dejara esa figura donde la encontró, pues no sabía si era obra de brujas. Mi prima arrojó la figura dentro de la noria y después nos fuimos. Cuando bajamos el cerro y llevábamos cerca de 10 minutos de camino, una de mis primas nos indicó que miráramos al cielo. Vimos varias esferas plateadas flotando en el aire en dirección al cerro. Eran extrañas, como burbujas de jabón gigantes. 2 de mis primas dijeron que las esferas eran brujas. Yo me burlé de ellas y ellas me preguntaron que si no eran eso, ¿qué eran? No supe qué contestarles. Aquellos objetos eran demasiado raros. Además, jamás había visto algo parecido. Las demás comenzaron a decir que las brujas solían trasladarse de esa manera. Al llegar a casa, mi abuela nos preparó la comida y comimos en su cocina. Siempre me gustó su cocina. Uno de los muros estaba lleno de trastes de barro. Tenía una estufa de leña y un horno también, al igual que unos quemadores a base de petróleo. Mis primas le contaron a la abuela acerca de las esferas que acabábamos de ver cerca del cerro. Mi abuelita nos dijo que mejor no nos alejáramos del rancho,
pues en ese temporal solían aparecer las brujas en el campo. Enseguida sacó un envase de alcohol lleno de agua bendita y nos roció con el agua. El resto del día nos la pasamos de un lado a otro en la casa de mi abuela. Terminamos en el granero, y aunque ya no cosechaban maíz, el lugar aún estaba lleno de restos de elotes secos. Este parecía estar congelado en el tiempo. Todo estaba en el mismo sitio, incluso la misma lámpara de aceite que usábamos para iluminarnos cuando contábamos historias. Mis primas, mis hermanas y yo propusimos reunirnos en la noche a recordar las historias que contaban mis tías. Preparamos una enorme olla con café y mi abuela nos preparó unas galletas de maíz. Mi madre y mi abuela querían que nos quedáramos a rezar el rosario con ellas y nosotras nos escondimos. Recuerdo que mi madre nos advirtió que, como no quisimos rezar, nos asustarían. Esperamos a que se ocultara el sol para meternos dentro del granero. Aunque llevábamos lámparas de pilas, preferimos rellenar de aceite la lámpara para crear una atmósfera de miedo. Cada una contó una historia. La mayoría repitió historias que nos contaron mis tías, a excepción de mi prima más grande, que nos relató un suceso tan aterrador como insólito. La historia se la contó una chica que trabajaba en la pizca en California, Estados Unidos. La chica manejaba un vehículo especializado en la recolección. Fue un temporal en la que se les pidió trabajar durante la madrugada. Iban en el vehículo la chica y otra compañera. Se les hizo extraño que, entre los sembradíos, vieron iluminado por fuego. Se acercaron de inmediato, temiendo que fuera un incendio. Entonces descubrieron que las luces eran emitidas por unas esferas de fuego que ardían sin expandirse. Notaron que también había dos enormes figuras, que a pesar de la iluminación emitida por las bolas de fuego no lograban ver bien, así que decidieron encender los reflectores que traía el vehículo. Notaron que eran mujeres demasiado altas, llevaban vestidos blancos muy desgarrados, sostenían algo en las manos. Después de fijarse bien, vieron que se trataba de un animal que no pudieron reconocer, pues estaba sangrando. En eso, el par de mujeres se percataron que estaban siendo observadas. Se giraron en dirección al vehículo, poniendo al descubierto sus rostros. Eran brujas horrendas y aterradoras. A una de ellas se le cayó la quijada, mientras que la otra enseñó una enorme lengua. Las mujeres echaron el vehículo para atrás y se pusieron a rezar ante el insólito hallazgo. Dijeron que todo el camino fueron perseguidas por esas dos bolas de fuego. Tiempo después, entre la cosecha, sacaron 3 cráneos de bebé. Dijeron que esos niños fueron víctimas de las brujas. Cuando mi prima terminó su historia, todas estábamos pálidas del miedo, y más porque comenzamos a escuchar a una lechuza afuera del granero. Mis primas dijeron que escuchaban al ave hablar. Yo, sinceramente, no lo recuerdo. Sin embargo, sentí mucho miedo cuando el ave entró volando por una de las ventanas. Salimos del granero muy asustadas. Mi madre nos encontró y nos dijo que eso nos ocurría por no rezar. Nos acostamos muy asustadas esa noche. Estaba por amanecer cuando mi hermana menor me despertó. Me dijo que escuchó que alguien la llamaba desde el patio. El cuarto donde mi abuela nos tenía las literas daba justo a un patio que, a su vez, daba a los corrales de las gallinas. Yo me hice la valiente y le pedí que saliéramos a ver el amanecer, ya que cuando salía el sol, las pesadillas se desvanecían. Mi hermana confía mucho en mí, así que aceptó salir a ver el amanecer. Nos sentamos en una banca muy amplia justo afuera de los corrales. Fue un terrible error, pues de entre los árboles en el horizonte vimos salir 2 anates y detrás de ellos una de las esferas que vimos un día antes. Al principio no nos asustamos, pero al ver las esferas directamente, notamos cómo cambió su forma hasta adoptar la figura de una mujer que volaba. Mi hermana y yo nos volteamos a ver. No podíamos creer lo que veíamos. Yo intenté guardar la calma. Desafortunadamente, mi hermana comenzó a llorar asustada. No supe qué decirle para hacerla sentir mejor. Lo único que se me ocurrió fue abrazarla y cubrirle los ojos.
Cuando volví a querer ubicar la esfera junto a las aves, no lo logré. Se esfumó del horizonte. Le dije a mi hermana que entráramos a la casa, pero que no le dijéramos nada de lo que vimos a mi madre ni a mi abuela o nos pondrían a rezar. De regreso a la habitación, nos desviamos a la cocina y robamos un par de galletas de la alacena de mi abuela, también 2 tablillas de chocolate. Con esto, a mi hermana se le olvidó nuestro aterrador avistamiento, o al menos por el momento. A las horas, mis primas sugirieron ir a una casa de campo que un tío tiene a unos cuantos kilómetros abajo, cerca del río. Mi tío no se encontraba en casa, él vivía en Estados Unidos. Le pagaba a una señora del pueblo para que le limpiara de vez en cuando, pero a nosotras nos dejaba entrar como si fuera nuestra. A mí me encantaba ir porque la casa tenía alberca y unas pequeñas casitas que funcionaban como habitaciones para sus hijas, que rara vez venían. Para llegar a esa casa teníamos que caminar bastante por una vereda. Vi más casas en diferentes puntos. No recordaba que más gente viviera por allí. Según mi madre, quien nos acompañaba, recientemente algunas familias vivían por allí y se dedicaban a la siembra de chile de árbol. Vi a unas niñas jugando detrás de unos arbustos. Supuse que sus casas se encontrarían por la zona. Sentí envidia de las niñas que podían crecer en un ambiente libre, pues nosotras que vivíamos en la ciudad casi no salíamos. Nuestros días eran de casa a la escuela. Salíamos solo algunas veces con mis padres y desde que mi padre se fue de la casa no salíamos. De hecho, esa era la primera vez que viajábamos sin mi padre. La casa de mi tío se ubicaba en una colina. Se encuentra a unos kilómetros del rancho de mi abuela. Está como a desnivel, así que es posible distinguirla muy bien antes de llegar. Es una construcción muy curiosa. Pareciera ser un rectángulo gigante con la alberca en la parte trasera, limitado con un barranco y por un lado una brecha que te lleva directamente al río. Nos gustaba seguir la vereda hasta llegar al final del río, donde nacía el agua. Bebíamos el agua de allí, aunque nuestros padres siempre nos decían que no bebiéramos demasiada o se nos mancharían los dientes. Antes de llegar a la casa de mi tío, nos desviamos a visitar el venero, así le llamaban al lugar donde nacía el agua. Nosotros nos fuimos a la casa de mi tío y en el camino vimos que de entre la enramada salió una anciana con una niña. Mis primas, mi madre y yo nos quedamos perplejas. La mujer se veía muy extraña. De hecho, tardamos en identificar si era hombre o mujer, pues sus rasgos de la cara eran demasiado raros. Además, llevaba un hábito como el que llevaban los monjes. Su piel estaba muy arrugada. Creímos que sería pariente de la niña y hasta nos sentimos mal por juzgar su apariencia. Vimos que jaloneó a la niña bruscamente hacia los matorrales. La niña gritó y unos segundos después ya no las vimos. Nos extrañó la manera en la que la anciana jaló a la niña. Aparte, el grito de la niña fue como de sorpresa y no de capricho. Así que, después de pensarlo unos segundos, nos dirigimos en dirección a los arbustos. No encontramos a la niña ni a la anciana. Parecía como si lo que acabábamos de presenciar fuera solo una alucinación. Llegamos por fin a la casa de mi tío. Pasamos todo el día en la alberca y no nos dimos cuenta de que el tiempo se fue volando. Siempre he tenido la sensación de que cuando te la pasas más bien, el tiempo corre más rápido. Así pues, cuando reaccionamos, ya estaba oscuro. Mi tío tiene lámparas solares que se activan solas, por lo que toda su finca estaba muy bien iluminada. Mi madre nos dijo que lo mejor era pasar la noche allí, pues no traíamos linternas y era peligroso caminar por el sendero de noche. A veces acechaban los coyotes o leones de montaña. Nos acostamos todas juntas en la sala de la entrada. Estar allí junto al acantilado nos daba algo de miedo, pues aunque la finca estaba perfectamente enrejada en el perímetro, sentía que un puma podía fácilmente saltarla. Cuando estábamos a punto de dormir, escuchamos un alboroto afuera y como a los 10 minutos nos tocaron la puerta. Eran varias señoras y señores acompañados de linternas, palos y rifles. Nos preguntaron si habíamos visto a una niña como de 10 años. Mi madre les contó que vimos a varias en el venero, pero que no se quedaron mucho tiempo
y que más tarde vimos a otra niña con su abuela. Le preguntaron el lugar exacto donde la vimos. Mi madre les dio la ubicación. Las personas de afuera pusieron marcha de inmediato. No pudimos dejar de pensar que esa niña desaparecida fuera la misma que se llevó esa extraña anciana. Me costó mucho dormir. No dejaba de pensar en aquella pobre niña. Con todo lo que había visto hasta ese momento, creía que era posible que esa extraña anciana fuera una bruja, tal como las de la historia de mi prima. Sentía miedo por mis hermanas. Al día siguiente, una vez que estuvimos en casa de mi abuela nuevamente, nos encontramos con una señora que limpiaba la casa. Era una mujer mayor. Ella nos contó que aún no encontraban a la niña. Yo le pregunté a la señora si en el lugar solían perderse muy seguido los niños. Ella contestó que hace un año también se perdió otra niña, pero esto a causa de que las personas que vivían allí no tenían cuidado. Los dejaban andar libremente por el campo. Era posible que los niños sufrieran el ataque de un animal, que se cayeran a un pozo, o incluso que los raptara una bruja. La señora nos platicó que hace años vivió una curandera en una casa cercana ubicada encima de un cerro, pero que unas personas del pueblo la amenazaron justo después de que se perdieran 2 niñas. Yo le indiqué la ubicación de la casa donde estuvimos el primer día, y ella dijo que precisamente ese era el lugar donde vivía. La mujer, aparte de ofrecer limpias, criaba cerdos junto a un muchacho raro. Según ella, padecía de sus facultades mentales, aunque las personas del pueblo decían que lo tenía hechizado. Quizá yo era demasiado joven, pero no recordaba esa casa cuando era niña. O tal vez simplemente nunca paseábamos por donde se encontraba esa casa. Mientras estaba platicando con la mujer del aseo, mis hermanas jugaban en el jardín delantero. La más chica me llamó gritando. Rápidamente salimos la mujer y yo. Mi hermana nos dijo que la mujer que se llevó a la niña estuvo parada frente a la reja. Llevaba varios juguetes en las manos y se los ofrecía para que fueran con ella. Abrimos la reja la mujer y yo, pero no vimos a la mujer por ningún lado. En cambio, encontramos en el piso 2 cosas. Una era un crucifijo idéntico al que encontramos en la casa del cerro, y otra era una muñeca de trapo. Se veía muy bonita. Mi abuelita nos ordenó que no tocáramos con las manos esos objetos, que los levantáramos con una pala y los arrojáramos dentro de un tambo de acero. Después, había que quemarlos con un poco de gasolina. Seguimos las instrucciones de mi abuela. Mientras el fuego ardía, tronaba y salía un sonido muy raro. Mi abuelita nos explicó que eso era porque los objetos contenían brujería, que lo mejor era que no saliéramos de la casa, pues una bruja nos estaba acechando. Ese día llegaron por mis primas en la tarde. Nosotras duraríamos una noche más en el rancho, y mi abuela se iría con nosotras unos días. Cuando llegó la noche, mi abuela colocó unas tijeras abiertas en la puerta. Aparte, nos entregó una a cada una, indicándonos que la colocáramos justo debajo de nuestras almohadas, pues seguramente aquella noche nos visitaría la bruja y utilizaría todo tipo de artimañas para entrar, así que tendríamos que protegernos. No recuerdo la hora en que empezaron a ocurrir cosas, pero lo primero que pasó fue que tocaron a la puerta. Mi abuela gritó que no abriéramos. Sin embargo, nosotras nos asomamos por la ventana. Afuera esperaba una niña. No se le veía el rostro. Se mantenía de pie a unos metros de la reja del jardín frontal. No se movía, solo miraba en dirección a la puerta. De repente, escuchamos su voz. Nos pedía que la dejáramos pasar, que estaba herida y necesitaba ayuda. Lo que nos decía no iba de acuerdo con lo que mostraba, pues ni siquiera se movía, solo estaba parada allí como un espectro. Mi abuela salió de su habitación y nos indicó que nos alejáramos de la puerta. En eso sacó su rosario y formó cruces moviendo el brazo derecho como si persignara la puerta. Rezaba mientras realizaba esta acción. Mi madre también salió de su habitación, se dirigió rápido hacia nosotras. Nos dijo que nos mantuviéramos juntas. Todas fuimos a la sala frente al patio donde se encontraba el granero. Mi madre encendió algunas veladoras frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe.
En eso, escuchamos a un ave realizando un horrible sonido. Parecía como si hablara. Mi madre dijo que era la bruja, que haría todo lo posible por poder entrar. Yo sentía preocupación, sobre todo por mi hermana menor, pues creía que era ella a quien quería la bruja. De repente, las flamas de las veladoras comenzaron a arder de manera sobrenatural y de manera repentina se apagaron. El sonido del ave sonó más cerca y cuando menos lo esperamos, escuchamos cómo le daba picotazos al cristal de la ventana. Mis hermanas se soltaron a llorar del miedo. En eso llegó mi abuela. Con una mano arrojaba agua bendita, mientras con la otra sostenía su rosario. Le ordenaba a la bruja abandonar la casa. Me sorprendió el valor de mi abuelita. El ave se alejó y las llamas de las veladoras se encendieron de nuevo por sí solas. Mi abuela nos dijo que nunca se había enfrentado a una bruja tan poderosa, que por lo regular, ante el primer rezo, se alejaban, pero ésta se veía aferrada por querer entrar. Nos interrogó a todas, nos preguntó una y otra vez si ninguna de nosotras andábamos realizando algún ritual indebido. Todas dijimos que no. Comencé a notar que mi madre se veía algo nerviosa. Estaba demasiado callada a pesar de lo que estaba ocurriendo. De pronto se puso a llorar y nos confesó que estaba embarazada. Todas nos quedamos mudas ante la noticia. Mi abuela le dijo que era ella la que estaba atrayendo a la bruja, pues éstas se alimentaban de bebés, entre más pequeños mejor. Quizá un feto le sería más atractivo a este tipo de seres. El resto de la noche ya no escuchamos ni vimos nada extraño. Me sentí decepcionada de mi madre, pues el bebé que esperaba no era de mi padre y no tenían tanto tiempo de separados. Yo sabía que ella salía con un amigo que resultó ser su amante. En la mañana, cuando salimos de la casa, encontramos huevos de gallina ennegrecidos en la entrada. Mi abuela nos ordenó que no los tocáramos. Ella, con una escoba, los arrojó del otro lado del camino. Nos subimos a la camioneta de mi madre y nos fuimos, dejando el rancho atrás. Mi abuela se la pasó regañando todo el camino a mi mamá. Yo no quería ni hablar. Me sentía muy alterada, tanto por todo lo que vivimos en el rancho como por el embarazo de ella. Hace mucho que no vuelvo al rancho. Después de esa experiencia no me quedan muchas ganas. Aparte, ahora estoy en la universidad. Mi madre dio a luz sin problema alguno. Yo le he agarrado cariño a mi hermano, a quien cuido cada que puedo, aunque en el momento en que la bruja nos acechaba en el rancho, por un momento deseé que se lo llevara. Ahora me alegro que se haya salvado. Lo protegeré, al igual que a mis otras 2 hermanas. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.